A continuación, el tema siguiente es enfermedad renal crónica y envejecimiento renal. Podemos distinguirlo. Esta charla la dictará el doctor Iván Prado, nefrólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con estudios de maestría en ciencias avalado por la UNAM y diplomado en gestión y liderazgo de salud por la Universidad de Berkeley. Ha participado en artículos sobre toxicidad urémica, así como actualización de las guías prácticas de terapias de reemplazo renal en segundo nivel de atención. Actualmente labora como médico nefrólogo en el Hospital General 27 del IMSS. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en este foro compartiendo con mis maestras y profesores. El día de hoy me gustaría retomar algo que mencionó el doctor Carrillo en la inauguración, y es cambiar un poco el paradigma. Hoy, no, a diferencia de un clínico o lo que habitualmente hacemos los clínicos, hoy voy a hablar un poco más desde la perspectiva de salud y no tanto desde la perspectiva de enfermedad. Pero al final la conclusión será que esta categoría de salud o enfermedad no tiene por qué distraernos de las acciones preventivas que debemos implementar. La imagen es de Magritte, se titula Principio de incertidumbre, y creo que desde ahí debemos de partir cuando analizamos el tema de la enfermedad renal crónica. Recordemos que nuestras poblaciones envejecen a un ritmo acelerado. La prevalencia en México de la enfermedad renal crónica actualmente, de algún grado, desde el G1 a la etapa 5, se estima en 11%. Sin embargo, esto no afecta de manera pareja a todas las edades, sino que el grupo más afectado es el de personas de más de 60 años. De hecho, en México, los pacientes que inician alguna terapia sustitutiva, diálisis o hemodiálisis, lo hacen a una edad promedio de 63 años. Esta población crecerá 6% cada año, esa es la predicción para nuestro país, con estadísticas del IMSS, del doctor Méndez Durán, y la sobrevida actual a 3 años del inicio del tratamiento dialítico es tan solo del 46%. Por lo tanto, tenemos que poner atención a estas personas. Esta imagen me parece la más relevante para explicar el panorama. Es una balanza en la que podemos ver adultos jóvenes y sanos, y conforme van avanzando adquieren una carga de comorbilidad que les hace más dependientes del sistema sanitario, mayor dependencia de cuidado a la salud, y esto puede en un futuro aplastar el sistema sanitario, como pueden ver los demás profesionales de la salud. ¿Es esto una predicción asegurada? ¿Podemos hacer algo para mejorarlo? ¿Por qué es importante definir y diferenciar enfermedad renal crónica de un proceso de envejecimiento saludable? Bueno, la enfermedad renal crónica y la nueva guía KDIGO, publicada apenas hace unos días, retoma la definición de el deterioro progresivo y reversible de todas las funciones renales, no solo la filtración glomerular, pero asociada con implicaciones para la salud y para el bienestar. Efectos adversos como son la muerte, los eventos cardiovasculares con las incapacidades que producen, y también mayor susceptibilidad a infecciones. Recordemos que está incrementando la expectativa de vida, pero también estamos incrementando la carga de factores de riesgo. Por lo tanto, esto nos da un panorama de un envejecimiento con limitación funcional y mayor dependencia. Ahora, me gustaría retomar un poco de epistemología, teoría del conocimiento y cómo es que describimos la enfermedad renal. Podemos partir, como algunos de mis colegas, algunos han mencionado estudios con animales no humanos. Estos ya nos han dado bastante información sobre por qué envejece el riñón y cómo es que se deterioran las funciones del riñón. Por ejemplo, estamos hablando de estudios con roedores en los que podemos definir y medir la reducción de las nefronas, que es la unidad funcional, menor densidad de podocitos, que forman parte fundamental de la barrera de filtración. Las células tienen un acortamiento de sus telómeros al momento de envejecer, los marcadores de ciclo celular se van inhibiendo, existen marcadores de inflamación y marcadores de apoptosis, y también la vasculatura renal se limita y se esclerosa.
Los estudios con humanos, en estudios post-mortem de gente sana, nos muestra que a los 50 años el tamaño renal se puede conservar. Sin embargo, hay una disminución de la corteza, que es donde se localizan la mayor parte de los glomérulos, y esto se compensa con un incremento del volumen de la médula. Algo muy frecuente en la consulta de atención de nefrología es la frecuencia de quistes simples que pueden ir apareciendo con la edad, pero que no comprometen la función. Y bueno, también sabemos que la acumulación de grasa visceral tiene un efecto negativo en el filtrado glomerular, independientemente de si se presenta diabetes o resistencia a la insulina. Por tomografía podemos también estudiar los riñones y podemos ver el modelo predictivo y el modelo actual, en el que mencionan esta disminución de la corteza y el incremento del volumen de la médula. Entonces se refuerza los hallazgos con animales no humanos. En personas, este estudio de la doctora Madero tardó bastantes años en desarrollarse. ¿Por qué? Porque mide a 10 años cuál es el riesgo que tenemos para el riñón del sobrepeso y la obesidad. Podemos ver una relación entre la grasa visceral y el deterioro del filtrado glomerular. La estimación es que se pierde un 30% a los 10 años de mantener esta grasa visceral aumentada. Pasemos de lo macroscópico a lo microscópico. ¿Qué nos dice la histología del riñón? Podemos ver en esta gráfica cómo a mayor edad tenemos una disminución de los glomérulos no esclerosados, no cicatrizados, que son las barras blancas, y con las barras grises el aumento en el número de glomérulos con esclerosis. Aquí en la imagen podemos ver los glomérulos con cicatrices. Esta esclerosis glomerular afecta predominantemente la corteza superficial, más que las capas profundas de la corteza, y esto también es un cambio asociado al envejecimiento. Ahora, los patólogos quizá en un futuro sean los primeros médicos en riesgo de enfrentarse a la inteligencia artificial, ¿no? Y es como ahora queremos utilizar herramientas de inteligencia artificial para interpretar las biopsias, ¿no? Un proceso que es prácticamente un arte de interpretación de los hallazgos histológicos. Dos hallazgos importantes que se pueden medir son la fibrosis intersticial, que nos habla de esta cicatriz en la parte de la médula donde se localizan los túbulos, y también cómo se va reduciendo el número de túbulos por atrofia. Este índice, que se llama en inglés IFTA, también se puede medir y nos puede predecir el grado en el que se va a perder la función renal en un futuro. Existe también un patrón específico, antes llamados patognomónicos, de daño renal asociado con la edad, que es la solidificación del glomérulo, que lo podemos ver en esta imagen. Incluso ya se han publicado estudios en el que buscamos marcadores genéticos que puedan predecir esta solidificación, que son marcadores o genes que regulan proteínas del complemento y proteínas del metabolismo de los lípidos, de tal manera que ahora podemos aplicar proteómica, qué genes se están expresando en esos glomérulos para diferenciar la diabetes. La presencia de nódulos de Kimmel-Steel-Wilson expresa ciertos genes en comparación con los genes que se expresan en el glomérulo envejecido, de tal manera que estas técnicas en un futuro nos pudieran ayudar mucho para diferenciar una categoría de enfermedad como la nefropatía diabética de un proceso normal de envejecimiento. Ahora, ¿hay una relación entre estos cambios histológicos con la función renal? Parece que sí. Al momento de nosotros estudiar la esclerosis de los vasos, la angioesclerosis, en adultos sanos no hay una relación con el filtrado glomerular. Sin embargo, sí hay una relación del filtrado glomerular medido por estimaciones con creatinina y la edad. A mayor edad, la tendencia del filtrado glomerular es hacia una reducción del filtrado glomerular. Y esto, recordemos, en adultos sanos. Pareciera ser que cuando analizamos biopsias y estudios funcionales de pacientes con enfermedad renal crónica, vemos un mayor grado de esclerosis y mayor grado de atrofia tubular y fibrosis intersticial. De tal manera que estos cambios sí se asocian en la enfermedad, pero no están asociados en los adultos sanos.
Ahora, recordemos que al momento de estimar la filtración glomerular nos enfrentamos también a limitantes asociadas a la creatinina y la cistatina C. En el adulto mayor, recordemos que la sarcopenia es uno de los cambios más importantes que pueden reducir esta forma de estimar la filtración glomerular. Las fórmulas ajustan la edad mediante un exponente, sin embargo, puede no ser suficiente para reflejar la verdadera función. La cistatina C se propuso como una alternativa que no tiene la limitante de la sarcopenia, sin embargo, estudios recientes por Group en revistas bioquímicas nos muestran que también hay cierto grado de alteración de la cistatina en presencia de diabetes, obesidad, marcadores de disfunción endotelial y otros marcadores de la inflamación. Veamos ya no a un individuo, no veamos ya un riñón, veamos una población. La epidemiología suele definir normalidad con estas curvas de Gauss y aquí les muestro lo que nos dice la epidemiología de la función renal de una población normal. Tenemos en este lado una mujer sana de 50 años y encontramos que el percentil 2.5, es decir, lo menos que puede tener una mujer de 50 años todavía y considerarlo sano, es 78 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Sin embargo, al nosotros estudiar únicamente mujeres sanas de 90 años, tenemos que el percentil 97.5, es decir, lo más alto que va a tener una mujer sana de 90 años, es 78 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos curvas de Gauss, modificadas por la edad. Mientras que la curva roja intermitente nos refleja el filtrado glomerular normal en una mujer de 50 años, la curva azul nos muestra el filtrado normal a los 90 años. Lo que tienen en común es 78 mililitros por minuto. Se separan las dos curvas, lo cual nos habla de que hay un punto normal en la edad joven y otro punto normal en la edad adulta mayor. Si lo queremos graficar a lo largo del tiempo, vemos que tanto en mujeres como en hombres, el filtrado glomerular disminuye con la edad. Ahora, algunas veces envejeceremos con alguna enfermedad como diabetes, sobrepeso, tabaquismo, de tal manera que cómo se manifiesta un envejecimiento no saludable en el riñón. Recordemos que de la guía KDIGO tenemos dos criterios, uno funcional y uno funcional estructural, como es la albuminuria, en el cual tenemos que la filtración glomerular puede estar aumentada, puede estar normal o puede estar disminuida. La hiperfiltración, el aumento del filtrado glomerular, se asocia con sobrepeso, obesidad y las primeras fases de la nefropatía diabética. Mientras que lo clásico es definir enfermedad renal crónica cuando el filtrado está disminuido por debajo de 60 mililitros por minuto. Recordemos que esto se puede asociar frecuentemente con la eliminación de proteínas urinarias, principalmente albúmina, la cual también es un factor de riesgo cardiovascular y nos habla también del riesgo de progresión acelerada de la enfermedad renal. Ahora bien, estrictamente hablando y con los criterios diagnósticos que tenemos actualmente, una persona con un filtrado glomerular entre 45 y 60 mililitros por minuto, sin albuminuria, por más de 3 meses, estrictamente hablando, cumple el criterio de enfermedad renal crónica. Sin embargo, puede esto no asociarse con efectos adversos en un subgrupo de la población que son los mayores de 65 años. Vale la pena detenernos en este aspecto. Los nórdicos tienen un registro poblacional muy fino en el cual podemos estudiar su evolución de su población a lo largo de los años. Este grupo, que es específicamente de Noruega, ha propuesto cambiar la definición de enfermedad renal crónica y utilizar ahora un umbral menor a 45 en personas de más de 65 años. Y esto, la repercusión que tendría sería disminuir al 50% el diagnóstico de enfermedad renal crónica en esta población. De tal manera que no estamos hablando de unos cuantos pacientes que estamos categorizando de manera distinta. Probablemente sea la mitad de una población. Ahora, esta es la gráfica en la que más me voy a detener, si me lo permiten, porque creo que es la que nos aporta más información valiosa. Decíamos entonces que un adulto de más de 65 años con un filtrado de 45
cae en la enfermedad renal crónica, en la categoría, etapa G3 diríamos. ¿Cuál es su riesgo de desarrollar falla renal terminal y requerir diálisis? Bueno, a 5 años esto se ha medido en menos de 0.12%, pero el estudio es muy elegante y vamos a desglosarlo. Lo que hicieron estos autores, publicado en la Journal de la American Medical Association apenas hace unos 3 años, divide a la población en 4 grupos de edad, más de 65, más de 70, más de 75 y más de 80 años. Y luego los divide dependiendo del filtrado que tenían al inicio del seguimiento. Más de 60, que no diríamos enfermedad renal crónica, y de 45 a 60, de 30 a 45, estamos incluyendo la etapa 3, y los que tenían menos de 30, es decir, etapas 4 y 5. Y lo que estamos midiendo a 5 años es su riesgo de requerir sustitución renal. Y como podemos ver, en todos los grupos de edad, los únicos pacientes que verdaderamente tuvieron un riesgo de llegar a diálisis fueron aquellos que tenían menos de 30 mililitros por minuto al inicio de seguimiento, solamente los que tendrían etapa 4 y etapa 5. Ahora bien, fue un riesgo muy elevado, aquí lo tenemos, 7.5%, 4.5%, 5% y 2.5%, de tal manera que pareciera que en estos grupos la mayoría de los pacientes con filtrado mayor a 30 no van a progresar a diálisis. Por lo tanto, tenemos una pregunta que resolver. El enigma o la disyuntiva que tenemos es si se trata de una enfermedad renal crónica o se trata de un cambio normal del envejecimiento. Con estos datos podemos dejar muy claro que utilizar un umbral fijo de filtrado glomerular para definir enfermedad renal crónica independientemente de la edad nos va a llevar a incertidumbre del diagnóstico. Por lo tanto, la pregunta debería ser ¿cómo ajustamos la definición de enfermedad renal crónica en el adulto mayor? Los italianos ya empezaron y actualmente ellos únicamente validan la referencia a los especialistas con la etapa 4 y 5 o bien una proteinuria que va en incremento o una persona cuyo filtrado se está reduciendo 5 mililitros por año. Ellos proponen utilizar el punto de corte sano mayor a 45 sin albuminuria. Nuevamente, este es los mismos resultados, pero en población italiana, en el que a mayor grupo de edad, en hombres y mujeres, la filtración glomerular se va reduciendo. Son varios grupos que han estado publicando al respecto. Con los datos que mostramos previamente, quizá una posible definición pudiera llegar a considerar 30 como el umbral. Obviamente que utilizar un umbral más bajo nos va a llevar a tener un seguimiento más estricto y una cobertura más amplia. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la medicina moderna es detectar las enfermedades a tiempo. Recordemos también que la oportunidad para prevención de factores de riesgo no tiene que caer específicamente en los pacientes cuando ya hay un daño, sino que se puede iniciar desde etapas más tempranas. Es decir, tener o no la categoría de enfermedad renal crónica no tiene por qué excluir las medidas preventivas y los estilos de vida saludables. ¿Qué es lo que pasa también al momento de envejecer y medicalizar el envejecimiento? Entonces, yo de categorizar a un paciente con edad de 80 años y categorizarlo solo por la edad como un enfermo renal crónico, también estoy vulnerando a ese paciente realizando varias intervenciones que quizá puedan resultar innecesarias. Como ya vieron, la mayoría de mis colegas han hablado de todas las implicaciones que tiene la enfermedad renal crónica en la salud y el tratamiento. No son nada sencillas. Por lo tanto, si algunas personas no las requieren, podríamos enfocarnos en la prevención y mantener su salud. Es una forma incluso medicalizar al envejecimiento, una forma de discriminación por edad. De tal manera que nuestras sociedades, y ya no las poblaciones, sino las sociedades, deberíamos estarnos enfocando nuestros esfuerzos a fomentar un estilo de vida saludable también en el adulto mayor e incluirlo en estas actividades de mantener su salud y de mantenerlos activos en la sociedad. ¿Cómo distinguir envejecimiento de enfermedad renal crónica? La tasa de filtración glomerular se puede mantener relativamente constante
hasta una edad de 65 o 70 años, pero esto va a estar modificado dependiendo de si la persona se mantiene o no saludable. Cuando tenemos algunas condiciones como el aumento de grasa visceral, el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo y otros factores de riesgo que ampliamente hemos comentado, esto va a acelerar el daño microestructural del riñón. Lo hemos visto en los estudios de patología. Sin embargo, si yo utilizo un umbral fijo, la filtración glomerular, para poder definir la enfermedad renal y hago caso omiso de la edad de la persona, pues no voy a poder dar cuenta de estas diferencias asociadas a la enfermedad y a la salud. De tal manera que una de las conclusiones de esta plática es que la definición de enfermedad renal crónica debe tomar en cuenta la edad, en especial en los mayores de 65 años. Necesitamos revisarlo y de establecer un nuevo umbral, con base también en las características de cada población. No podemos utilizar un umbral muy alto en un país en el que la cobertura no es tan amplia y que en muchos casos pudieran pasar desapercibidos. Utilizar el umbral más cercano a la enfermedad también nos va a hacer tener consecuencias negativas para la atención de la salud de las poblaciones. Finalmente, bueno, esto no debe de excluir el área de oportunidad de mantener la prevención primaria, de reducir los factores de riesgo, ¿no?, para promover un envejecimiento saludable desde la edad temprana. Por eso es que retomo la imagen de la balanza en la que veíamos que en la etapa joven podemos fortalecer ese grupo poblacional y aliviar las cargas para el sistema sanitario. Nuestra área, la nefrología, tiene una limitante que es: ya se presentó el daño del órgano y ahora solamente tenemos que frenar las complicaciones que puedan derivarse, pero el daño del órgano se considera irreversible. Para finalizar, a mí me gustaría compartirles esta frase que describe el envejecimiento en Latinoamérica. Gabriel García Márquez, que falleció en Ciudad de México hace no muchos años, nos describe por ahí una observación que él hace de los adultos mayores. Nos dice: eran gentes de vidas lentas, a las cuales no se les veía volverse viejas, no se les veía enfermarse y no se les veía morir, sino que se iban desvaneciendo poco a poco en un tiempo, volviéndose recuerdos hasta que quedaban en el olvido. Recordemos también que actualmente ya la medicalización del inicio y del final de la vida, todas las personas fallecen en un hospital y a veces ya ni siquiera sus familiares los acompañan. La enfermedad renal crónica tiene implicaciones muy fuertes que limitan la vida social, familiar, laboral, y tiene una carga muy importante para los pacientes. El paciente es alguien antes de la diálisis y otra persona después de la diálisis, de tal manera que no debemos dejar estos aspectos de salud renal de lado. Tenemos que identificar estas poblaciones que se mantienen sanas y ayudar a que ese segmento de la población nos ayuda a mantener al resto de la población saludable. Muchas gracias.